Y veíamos este informe a través del Sistema Nacional de Televisión. Bueno, tenemos una visita muy pero muy especial, ya lo estábamos adelantando aquí en el programa. El doctor Rolón ya está con nosotros, viceministro de Salud. Queremos agradecerles porque con esta apretada agenda que está teniendo, y más en esta época, a causa del coronavirus, nos está acompañando en el programa. Así que, doctor, muchísimas gracias. Me encantaría estrecharle la mano, pero por una cuestión ahora de nuevos saludos lo hacemos así. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. No, por a la favor, audiencia un saludo y estamos a las órdenes. Ya no se puede estrechar la mano y ojo, porque veníamos saludándonos con el codo. Con el codo. Tampoco ya está permitido eso, doctor. Y en realidad lo que pasó fue que de repente empezamos a cuestionar ese modo de saludo, porque si nosotros recomendamos toser y estornudar en la flexura del codo, es como que ponemos en riesgo. Entonces lo que nosotros queremos hacer es alentar al saludo gestual. Es decir, Una reverencia. Una reverencia sí. y que es suficiente, ¿verdad? Pero nos cuesta a los paraguayos, somos muy de estrechar la mano, Sí. abrazar, dar una palmada, Exacto, todo, ¿verdad? exacto. Eso significa que tenemos que incorporar un nuevo hábito y eso se va a imponer con el tiempo, ¿verdad? Porque Evidentemente. venimos de una cultura de mucha solidaridad, de mucha manifestación de cariño y eso hay que corregir más todavía en este momento, ¿verdad? Bueno, doctor, queremos decirle también a la audiencia que está siguiendo nuestra transmisión que Gisela Caseta ya está con nuestro WhatsApp. Estamos abiertos a recibir preguntas, consultas, todo con respecto al coronavirus, porque lo que queremos presentar acá es la prevención del coronavirus, cómo hay que hacer, y vamos a estar teniendo hasta incluso demostraciones, sobre todo mitos y verdades, porque hay que ser realistas. Hay una gran cantidad de comentarios y de publicaciones falsas que se están dando a través de las redes sociales. Así mismo, de hecho nosotros invertimos gran parte del tiempo en la dirección de comunicación aclarando informaciones falsas, porque es importante también salir, sobre todo cuando se utilizan zócalos de medios de comunicación Que lo creíbles, alteran, que lo alteran, claro, por supuesto. Nosotros vivimos esa situación acá en el canal. Sí, con Ariel. el noticiero del mediodía dijeron 3 casos confirmados de coronavirus en Paraguay, cuando recién se tenía 1. Ahora, esta mañana estuvimos leyendo una información en que supuestamente 2 personas de Limpio, en la zona de Villa Madrid, fueron llevadas a Asunción ya con coronavirus. Totalmente desmentido. Hasta ahora son 5 nada más los casos Son confirmados. 5 los casos confirmados. ¿Y sospechosos? Y sospechosos tenemos muchos que están siendo estudiados, porque resulta ser que no se le pide a todos los que tienen síntomas de entrada, se esperan 4 o 5 días y no todos empezaron el mismo día. Entonces vamos recibiendo, ayer se descartaron 7 de los 25 que al principio eran, se descartaron 7 y así sucesivamente a medida que va pasando el tiempo, porque, repito, porque el estudio no se pide de entrada. Al 4º o 5º día de la sintomatología se pide. Bueno. Y otras 100, 120 personas están siendo vigiladas. Doctor, yo puedo haberme contagiado. Estuve por el exterior o un lugar, por algún lugar donde exista circulación viral. Me contagié. La enfermedad empiezan los síntomas indefectiblemente a los 14 días o al día siguiente de haberme ya contagiado, ya puedo tener los síntomas. El periodo de incubación es de 14 días, pero uno puede hacer sintomatología al 2º, 3º, 4º, 5º. Y a partir de ahí tenés 5 a 7 días de sintomatología leve, y de acuerdo a que si vos estás en una franja etaria de riesgo o tenés alguna comorbilidad, puedes complicarte. Acá hay que tener en cuenta que casi el 85% de los casos son leves. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, que cursa con fiebre, con tos, puede ser rinorrea, las conjuntivas, o sea, la parte blanca del ojo un poco rojitas, dolores musculares y fiebre. Eso puede desaparecer en 5 o 7 días. En aquellas personas mayores de 60 años o cualquiera que tenga alguna enfermedad de base maltratada, no diagnosticada o irregularmente tratada, puede generarse una complicación. ¿Y cuál es la complicación? Y la complicación es un cuadro respiratorio grave. ¿Y cómo se manifiesta eso? Y bueno, empieza una dificultad respiratoria. Un ejemplo práctico, una persona de 65 años, hipertensa, diabética, empieza con su dolor de garganta, fiebre, malestar general, empieza a tener esa dificultad respiratoria, consulta, le quitan la placa, tiene una particularidad de que este virus afecta al pulmón y genera una especie de fibrosis y eso restringe la expansión. Entonces la dificultad se va haciendo cada vez mayor y ahí se interna al paciente. Al 4º o 5º día de la sintomatología se le hace la prueba, se confirma o se descarta. Porque aquí hay que tener en cuenta, todos los cuadros respiratorios virales tienen casi el mismo comportamiento al inicio. Es decir, vos tenés la influenza tipo A, tipo B, para influenza, adenovirus, rinovirus o coronavirus que circulan habitualmente, pero no el sincicial respiratorio y el COVID-19. Todos de base pueden empezar con fiebre, con dolorcito de garganta, con tos. La tos seca es típica del COVID-19. Ah, mira. La tos con catarro y el malestar general es típica de la influenza y en el medio una gama de síntomas. Todos esos síntomas después esa pueden... tos seca que usted dice, Sí. es el que se lo conoce
popularmente como el uyaguá que le dice nuestra gente en el campo, por ejemplo. Eso es más asociado a la alergia. Ajá. Pero esta tos seca siempre tiene que estar asociada a la fiebre. O sea, la fiebre es el signo cardinal, digamos. O sea, lo que tendría que ser una alerta para las personas. Queremos ser lo más gráficos posibles, teniendo en cuenta la llegada que está teniendo el Sistema Nacional de Televisión en todo el país. O sea, ¿qué es la primera señal de alerta? Fiebre. La señal de alerta realmente es la dificultad respiratoria. Ok. Pero Dificultad el respiratoria. cuadro clínico en sí del COVID es dolorcito de garganta, Ajá. fiebre, un poco de rinorrea puede no aparecer, conjuntiva, o la parte blanca de los ojos se empieza a poner rojas. Sí. Puede tener uno un poco de dolor muscular y dolor de cabeza. Eso puede durar 5 a 7 días. Uno puede sentirse así medio argelado, como se suele decir habitualmente. Si a eso se le suma dificultad respiratoria, ¿qué quiere decir eso? Que de repente el paciente empieza a sentir restricción para abrir el pulmón. Porque uno siente eso a veces. Claro, cuando está se lo siente enfermito. agitado. Sí. Entonces ahí tiene que consultar. Ya. Y siempre preguntan, cualquier cuadro respiratorio a mí me obliga a ir al médico. Si vos estás bien, si tu estado general no está alterado, pero tenés fiebre, tenés rinorrea, tenés dolor de cabeza, pero vos podés moverte tranquilamente en tu casa, puedes llamarle a tu médico y contarle eso. Y él te va a orientar. No necesariamente tener que ir a un sanatorio. Claro, porque lo que recomendamos es que aquellas personas que tienen sintomatología leve, la pregunta es, cuando uno tiene el famoso TCD, no se va habitualmente al médico. Deja pasar eso. Deja pasar porque ya es como que se conoce y sabe que va a durar 5 a 7 días. Bueno, en la mayoría de los casos de este virus ocurre eso, es decir, da síntomas leves. Entonces, a esas personas nosotros les recomendamos que no vayan al médico o que no vayan a los sistemas públicos y privados de salud, porque están bien. Ahora, si en un momento dado de la evolución de la enfermedad empiezan a tener YuQA o dificultad respiratoria, Se agita. y ahí hay que analizar 3 escenarios: el niño, el adulto sano y el adulto de más de 60 años con comorbilidad. En los niños pequeños a veces resulta, y ustedes habrán vivido esa experiencia si tienen hijos, que los cuadros que empiezan como un resfriado común, después de 2 o 3 días empiezan a manifestarse con chillido de pecho. Eso es porque la virosis genera esa hiperreactividad, y el que es alérgico de base y se infecta por cualquier virus tiene esa natural respuesta. Entonces, esa es una dificultad respiratoria que va a aparecer, y ahí sí hay que llevarle al niño al pediatra para que le agregue un broncodilatador. Bueno, Doctor, aprovechando, ya Sí. que está mencionando el tema de los niños, dicen buen día, por acá saludándolo al doctor. La pregunta, ¿los niños pueden ser infectados aún teniendo todas las vacunas? No tiene nada que ver las vacunas que tenemos con tiene- el coronavirus, ¿verdad? No tiene nada que ver. Este es un virus nuevo, tiene 4 meses en el mundo. El primer reporte el 8 de diciembre, el 30, y después a partir de ahí todo lo que sabemos. hasta llega una pandemia. Exactamente, se declaró pandemia ayer, ¿verdad? Entonces, no hay vacuna, no hay tratamiento específico, hay tratamiento de experimentación, pero cualquier persona hoy en el mundo puede tener una infección por, o lo que se llama el COVID-19, que es el nombre de la enfermedad, del síndrome. Doctor, Los niños son los más... Sí. Sí, Chiche, compañeros. ¿Hay chances de que el análisis de una persona que tiene coronavirus salga negativo? Sí hay chances si se hizo antes de los 4 días, porque los primeros 3 días, digamos, hay todavía una baja carga viral que hace que ese virus se manifieste en el test que se hace. Por eso se recomienda a partir del 4º y 5º día recién A hacer el partir test. de ahí, Existen si test tenés- rápidos, sí, exacto, pero lo que nosotros hoy oficialmente hacemos, avalado por la Organización Mundial de la Salud, exige que sea al 4º o 5º día. La Hacerse consulta los es- análisis. Sí, la consulta es porque en Italia se había hablado de que una de las primeras personas que tuvo había resultado negativo en En uno el de esos análisis. Claro, porque probablemente le hicieron muy rápido el test. Pero también, digamos, hay que convenir de que todos los test de cualquier enfermedad del mundo tienen cierto porcentaje de falsos negativos. Por eso a veces inclusive se recomienda una repetición en algunos Con el casos. dengue que está pasando. El mayor dengue, cantidad. el famoso test que todo el mundo quiere que se le haga, por ejemplo, tiene 50% nomás de sensibilidad. O sea, tenés 50% de chance de que sea negativo falsamente. O sea, falso negativo, como se dice en Bueno, cuestiones técnicas. retomando un poco el tema de los niños, para una tranquilidad, los padres son los menos afectados. O sea, el rango de 50 a 59 años en adelante son los más afectados con el tema del Sí, coronavirus, ¿verdad? el comportamiento, digamos, del espectro de rango etario que se ve es que en los menores de 9 años no genera un cuadro grave. No hay, de hecho, ningún reporte de Pueden niños. enfermar, Todos pueden enfermarse. desde los niños hasta los más ancianos. Todos pueden enfermarse, todos pueden hacer un cuadro grave, nadie puede saber, pero existen franjas etarias que son más susceptibles, como en todas las enfermedades. Las personas más de 60 años con alguna enfermedad de base no diagnosticada, bien tratada o mal tratada.
y los niños pequeños, por ser pequeños, pero gracias a Dios ahora no hay ningún reporte de mortalidad infantil. Y ese es un detalle importante. Pero, ¿qué pasa? El niño es un vehículo para la transmisión, porque todo el mundo le abraza a los niños, todo el mundo le quiere a los niños. Entonces, por eso es que hay que evitar que todos tengamos el virus para no repartir por todas partes. En ese caso de cuando un niño, porque hay muchas mamás que se están manifestando con que sus niños están con catarro, fiebre y manifestando ciertos síntomas. ¿Hay alguna contraindicación como lo era con el dengue que decían no tomar tal o cual medicamento? ¿Hay algo que podamos evitar? Bueno, esa es una pregunta muy importante. A ver, una cosa es el consultorio pediátrico y la otra es el consultorio de adultos. En pediatría, cuando el niño viene con un cuadro respiratorio, lo que nosotros hacemos es discernir entre un cuadro producido por un virus o por una bacteria. La diferencia para el médico pediatra es muy simple. Los cuadros virales son todos así leves, con rinorrea, tos seca o con catarrito. Entonces lo que hacemos en pediatría es de base dar un antifebril. ¿Okay? Habitualmente usamos el paracetamol, la segunda opción es el ibuprofeno y puede ser la novalgina. En el caso de las infecciones respiratorias, si tiene catarro, le agregamos un expectorante. Si vemos que realmente su estado general está afectado, le pedimos un hemograma para diferenciar entre una virosis y una enfermedad producida por bacterias. Porque si viene un hemograma que sugiere una infección bacteriana, habitualmente se le agrega un antibiótico. Pero las virosis habitualmente no necesitan, es más, en el 100% de los casos de las virosis en los niños respiratorias no requieren de antibióticos. El problema está en que en pediatría clásicamente los cuadros que empiezan siendo virales después tienden a complicarse. ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad del moco, se rompe la barrera mucosa, eso permite que gérmenes que habitualmente no pueden entrar ingresen y entonces el típico cuadro es que la mamá o el papá le llaman al pediatra, doctor, hace 5 o 6 días ya y no mejora mi hijo. Empieza a toser más y a tener un catarro y el color del catarro empieza a cambiar. No siempre el cambio de color implica gravedad, porque a veces empieza siendo claro, después se vuelve un poco amarillito. Puede inclusive hasta ser verde, pero eso es por las bacterias que están en la zona de la faringe y de la nariz. Pero cuando sumado a eso hay alteración del estado general en el niño, entonces uno dice, bueno, a ello le aplico un antibiótico. Ese es un escenario muy habitual en pediatría. En el adulto generalmente, en primer lugar, los que tienen síntomas leves no se van al médico. Los que tienen síntomas así mucho más de afectación general, con mucho catarro, esos sí se van. Y ahí el médico generalmente le pide una placa, una radiografía para ver si hay algún componente pulmonar. En esos casos, si no hay absolutamente nada grave, es el mismo tratamiento. Un antifebril, un descongestivo y puede ser o no un expectorante, o sea, un famoso jarabe para ablandar el catarro. O sea, si vos le pones a un paciente con influenza tipo A, tipo B, para influenza y COVID, de inicio van a llevar todos un antifebril y un descongestivo. Y de repente, si hay un dolorcito, un analgésico. Todos van a empezar así. Los que tienen influenza, como tienen catarro, seguramente van a agregarle un mucolítico. Los que tienen parainfluenza, puede ser o no que se le agregue un mucolítico o un expectorante. A este, por tener tos seca, no se le va a agregar nada más que eso. Es decir, un descongestivo y un antifebril. Con el correr del tiempo puede ser que el que tiene influenza se complique, porque es habitual eso, sobre todo en las personas de más de 60 años y los muy pequeños, y ahí se le agrega un antibiótico si el pediatra o el médico cree que es conveniente. Con el tiempo, el del COVID, si está en la franja etaria de riesgo, se puede complicar, va a ser hospitalizado y de acuerdo a su evolución dentro del hospital se le va a meter o no en terapia. Y los tratamientos que se le van a agregar son todos hoy de experimentación. Es decir, de base no hay diferencia en el tratamiento de las infecciones respiratorias habituales y solamente la evolución de la enfermedad hace que uno le agregue, le deje como está o le quite. ¿Por qué es importante esto? Porque este virus se va a quedar en el mundo después y va a formar parte de la lista de virus que todos los años en estos periodos de inicio de invierno va a aparecer. Para los que estaremos inmunes ya unos cuantos. Exacto. Sí, es que entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el pediatra, nosotros que hacemos pediatría, vamos a recibir 10 pacientes con cuadros respiratorios. Y yo ya no voy a poder distinguir si es COVID o no, porque no le voy a pedir ningún estudio. Pero clínicamente voy a poder decir, esto es más para hacer influenza, porque el compromiso del estado general es mucho más importante. Entonces,
Acá lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, que este virus va a formar parte de la lista de virus que va a provocar cuadros respiratorios y por lo tanto las medidas higiénicas son las mismas. Es decir, que si nosotros estamos con un cuadro respiratorio, no tenemos que ir a trabajar para no contagiarle a nadie. Y tenemos que toser usando la flexura del codo, estornudar usando la flexura del codo, no saludar dando la mano, No compartir el tereré. no compartir el tereré Doctor, o cualquier bebida. Sí, ¿La facilidad de transmisión va a seguir siendo la misma en ese entonces? sí, este virus tiene una particularidad y con esa particularidad se va a quedar siempre. Se va a quedar siempre, o sea, Capaz porque la de- influenza es medio distinto, la Sí, gripe es medio todos los distinto, virus, todo es todos más difícil tienen- o exacto. menos fácil de contagiar, ¿verdad? Exacto. La particularidad de este virus es esa. Uno al ver las curvas epidemiológicas ve que propagación. explota. Es una locura. Entonces, la medida que nosotros tomamos tiene dos componentes fundamentales, además de otras cuestiones técnicas. En primer lugar es mitigar la transmisión. ¿Qué quiere decir eso? Impedir que en un lapso corto se dé una gran transmisión del virus. No vamos a impedir que la gente se contagie. Y eso, para eso tenemos que ser claros. Está bien decir. Ahora, lo que sí vamos a lograr es prolongar el lapso de contagio de la gente, lo que va a permitir que el sistema de salud público y se privado vaya fortaleciendo. Claro, se para vaya fortaleciendo y contrarrestar. esté preparado. Porque aquí hay que tener en cuenta, nosotros estamos hoy en epidemia de dengue. Todavía el ministerio nos dijo, ya hemos salido de la epidemia del dengue, Sí, no hay que ahora olvidarlo entramos. del dengue, sí. Y el sistema de salud ha venido en los últimos meses concentrado en el dengue. Es decir, toda la demanda recae sobre el dengue y los recursos humanos y toda la infraestructura están abocados al dengue y los recursos humanos te puedo asegurar que están muy cansados. Entonces imagínate lo que es entrar de una epidemia del dengue a una epidemia respiratoria que va a hacer que explote el sistema. ¿Dónde vamos a parar? Claro, no sé si valdrá el ejemplo, pero esto es prácticamente como patear la pelota por adelante, estirar un poco mientras el sistema de salud público y privado, como decía usted, se fortalezca para efectivamente empezar a combatir de manera directa esta enfermedad. De hecho, nosotros tenemos una planificación en el año anterior de lo que va a ser la crisis respiratoria, ¿verdad?, de todos los años. Obviamente salieron, todas las planificaciones de todos los países salieron de los cálculos por el hecho de que apareció este virus. Sí, sí. Pero lo que hicimos nosotros es acelerar los procesos de manera a poder anticipar la compra de los equipos que se necesitan, mejorar la infraestructura y los recursos humanos que también vamos, y eso es importante decirle a la opinión pública, nosotros vamos a reforzar los hospitales con recursos humanos. Ahora, Eso doctor, lo que bueno. se está cuestionando un poco también es la falta de control en los pasos fronterizos. Bueno, nosotros hoy estamos en una fase en la que importa mucho más cómo viene la persona que de dónde viene. ¿Por qué? Porque ya es una pandemia y nadie puede garantizar que porque vos hayas estado en un país en donde no circula el virus, no hayas adquirido el virus en cualquier etapa de tu circuito. Entonces, repito, lo más importante es hoy cómo ingresa la persona al país, que de dónde viene. ¿Y qué significa eso? Que si una persona ingresa al aeropuerto o por cualquier lugar y está con un cuadro respiratorio, ahí se le separa y se empieza a hacer su historia clínica y evaluar de dónde viene y empezar a aplicar los protocolos. Pero eso es lo que no hay, pues, doctor. De repente viene alguien de la Argentina, allá en Falcón, pasó una persona, no se revisó el bus, había una persona con fiebre y no se le apartó a esa persona. Lo que pasa es que hay que ser también completamente sincero y no mentir y decir que vamos a cubrir los 400 y un poco más de kilómetros de frontera Es imposible. seca. Sí. Es imposible, ¿verdad? Y después también, porque esto requiere, digamos, de una predisposición también de parte de las personas. Claro. Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que tiene miedo en contar. ¿Por qué? Porque piensa que le vamos a llevar a algún lugar y le vamos a aislar en una pieza cerrada durante 14 días. Porque se generó tanta desinformación. Sí, eso es cierto. E inclusive la experiencia que tuvimos con el primer paciente, o sea, las primeras informaciones eran limitadas y después con el tiempo empezaron a surgir otras y ahí se amplió el número de contactos y por supuesto todos esos criterios formaron parte también de los criterios de análisis para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, es una situación difícil, no hay país en el mundo que tenga la capacidad de controlar 100% en cuanto al ingreso de las personas, pero eso no es ningún pretexto, ¿verdad? Acá lo que hay que hacer es vigilar. ¿Y qué significa vigilar? Significa estar atento a la aparición de cuadros respiratorios y actuar en consecuencia, porque el 85% de la manifestación clínica de este virus cursa con cuadros leves. Si hoy estamos 100 personas en la franja etaria de 10 años a 50 años y nos enfermamos todas, probablemente toditas hagamos un cuadro leve al inicio.
y un 10 a 14% empiecen después a tener ciertas complicaciones. Si ninguna de esas personas que empiezan a tener complicaciones tiene alguna enfermedad de base, o van a salir otra vez al cuadro de leve y finalmente se van a curar. Pero si en este grupo hay alguna que tiene alguna enfermedad o que va a debutar porque no sabía que tenía, o maltratada o irregularmente tratada, esa se va a complicar y va a ingresar al hospital y a partir de ahí no sabemos lo que puede pasar. Desde el Ministerio de Salud hay que decir, hoy estábamos hablando con Aníbal en la parte de la etapa de los diarios, fue muy bien aceptada por la ciudadanía el accionar que tuvieron ustedes, con el tema desde la conferencia de prensa que dieron desde el gobierno para poder decir, vamos a suspender todo tipo de eventos. Entre esos eventos, que son masivos, públicos y privados, existen todavía lugares que están siendo habilitados, como por ejemplo gimnasios. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los gimnasios? Pues si bien estamos hablando de que las iglesias, casinos, cines, todo eso ya está cerrado, o sea, no está abierto al público durante los próximos 15 días. Ahora, hay otro tipo de lugares como un gimnasio que genera aglomeración de personas en ciertos horarios picos, ¿verdad? Que la gente va a entrenar. ¿Qué pasa en ese sentido? Teniendo en cuenta que Ñuguazú, Parque de la Salud y demás ya están también cerrados. Bueno, aquí hay que ser claro, esta resolución suspende las actividades, Sí. no recomienda, suspende. Y el Código Sanitario es claro, el que no cumple puede ser multado con 10 jornales mínimos, puede ser sujeto de un cierre transitorio de su local o definitivo, de acuerdo a cómo vaya respondiendo a la amonestación o a la indicación de suspensión, porque la resolución número 90, por la cual se establecen las medidas para mitigar la propagación del coronavirus, es explícita, suspender. Y acá dice, suspender todo tipo de actividades en lugares cerrados, tales como cines, teatros, salas de conferencias, clubes, discotecas, casinos, bares y centros culturales. Lugares cerrados que generen aglomeración. Y por supuesto un gimnasio es un lugar cerrado, hay muchas personas, justamente estábamos hablando de que un gimnasio, inclusive la ruta que sigue una persona que va al gimnasio, es la misma que siguen las otras 100 personas probablemente. Que van, sí, y que utilicen los mismos elementos otra vez para entrenar. Y el hecho de que yo te diga a vos, no, cuando vos termines, antes que vos vengas, yo voy a limpiar todo esto, eso no te garantiza nada, no, es imposible. Doctor, el consumo de vitamina C, de algún tipo de frutas, alimentos, favorece, previene la enfermedad del coronavirus. Y por otro lado, para ya terminar con mis preguntas, ¿verdad?, que estaban llegando y otras tantas que en la semana estábamos escuchando también, con respecto a los mitos, la cebolla, que el yuyo, que esas cosas, ¿verdad?, que la gente quiere consumir. Entonces, por un lado la alimentación y los líquidos que se pueden ingerir o frutas, y por otro lado los mitos. La alimentación tiene que ser normal. ¿Y qué es una alimentación normal? Incluir frutas, verduras, carnes en proporciones adecuadas y de acuerdo a la edad. En los niños, obviamente, la alimentación en el primer año requiere mayor componente proteico que grasa en comparación con el adulto. Entonces, acá lo que hay que entender es lo siguiente, que si vos estás sano, que implica no tener una vida sedentaria, comer bien, no tener sobrepeso, vas a resistir mejor cualquier enfermedad. Pero no es que porque aparece un virus nuevo en el mundo tenemos que empezar a tomar vitamina C, vitamina D y todas las vitaminas y multivitamínicos del mundo, porque normalmente en toda la alimentación están esos componentes. Lo que pasa es que en el mundo, y esto lo digo como gastroenterólogo y nutricionista, la evolución del comportamiento del ser humano hizo que cada vez dependamos menos de los alimentos para adquirir las vitaminas y los oligoelementos. Y por el tiempo que invertimos en otras cosas, preferimos nomás ya comprar una pastilla que tenga todo. Es como que la comodidad del ser humano fue haciendo que aparezcan los multivitamínicos, las pastillitas que son milagrosas, etcétera, etcétera. Pero en realidad, todos esos componentes están en la naturaleza. Es decir, si vos respetás tus 30-40% de hidrato de carbono, tus 20% de grasa y tus 15% de proteína en proporción, distribuidos en 4 o 5 alimentaciones por día, no tenés por qué tener ningún déficit. Y tu sistema inmunológico va a estar preparado para resistir. Pero ¿qué pasa? Los muchachos no respetan muchas veces eso y te enteraste había sido que eras diabético, hipertenso, dislipidémico cuando te engripaste. Porque el problema de estas virosis es que a una persona que tiene alterada su salud le puede llevar a la muerte, como es lo que se está viendo. Es decir, casi el 90% de las personas que fallecen son mayores de edad, pero tienen un componente. Pero no hay que subestimar y no hay que pensar que porque uno es atleta y está bien todos los días en el gimnasio no puede complicarse. Claro, no es así. Bueno, nos gustaría, doctor, con su presencia poder hacer una demostración
que corresponde al lavado de manos. Es algo muy, pero muy importante y estamos también a la ciudadanía que a los chiquitos le enseñen a poder lavarse correctamente las manos. ¿Se anima a realizar Sí, esa por actividad con supuesto. nosotros? Es muy importante, es Sí. para poder hacerlo bien demostrativo. Así que nos vamos a poner de pie, vamos a ir a la zona, a nuestra bacha de la mañana de cada día para poder, en este caso, poder hacer la demostración. Aquí Acá. tenemos, Ah, adelante. acá está por la favor. bacha. Sí, acá está. Sí. Preparamos jabón. El tema del jabón. Tenemos este jabón de pan, tenemos también el jabón líquido y tenemos el alcohol en gel. El tema del alcohol en gel, no solamente con el uso del alcohol en gel estamos tipo salvados. Hay que lavarse correctamente las manos y después el alcohol en gel. La OMS dice lavado de manos con agua y jabón. Agua y Así de jabón. simple. Ah, ok. El alcohol gel obviamente es un producto que sirve cuando uno está en la oficina porque no puedes tener ahí una bacha. O sea, Sí, no sí, podemos sí. poner al lado de cada escritorio una bacha. Sí, sí, sí. Entonces lo que se hace es recurrir al alcohol gel como una medida alternativa. Pero en la casa o donde se disponga de una bacha, es agua y jabón. Bien. Entonces... Y para secarse las manos, papel. 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 No la toalla, porque si no con la toalla ahora estamos medio complicados, ¿verdad? Porque si no la gente la toalla va pasándose de mano en mano de vuelta. En todo caso, si van a usar toalla, porque no muchos pueden comprar que sea para una sola persona, o sea, usar tu propia toalla. Tu propia toalla, sí. No compartir. Eso es importante ya lo que está haciendo el doctor, en Sí. este caso para poder incluir a las muñecas Claro. y antebrazos. O sea, la Organización Mundial de la Salud recomienda como mínimo 20 segundos. Ok. De lavado. Pero más allá del tiempo, lo que hay que respetar es una serie de pasos. O sea, lo primero que hay que hacer es ponerse el jabón. Vamos Adelante, a ver. adelante. Está tapada la marca, ¿verdad? Sí, Entonces, pensamos en todo, doctora. Lo primero que hay que hacer es poner jabón suficiente. ¿Ese es el alcohol o es ¿El azul es jabón? Ok, espera, vamos a ver Sí, qué jabón- El azul es jabón. Vamos a hacer bien como tiene que Sí. ser, como la gente tiene que hacer. El jabón de coco es lo que se recomienda, ¿no, doctor? Cualquier jabón. Cualquier jabón. Cualquier jabón. Entonces, este Este es gel- alcohol en gel, dejamos de costado. Este es el jabón líquido y este Bueno, es vamos a jabón de empezar. esos jabón en pan. Vamos a empezar. Ahí realmente este proceso de lavado de manos tiene etapas que son claves y la gente tiene que entender, no es nomás echarse jaboncito ahí y ya después está. el agua y ya está. Bueno, el primer No, paso, digo esto. este ya es jabón, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Ahí Entonces, está, doctor. Ahí Primero quedó. jabón. Primero jabón, lo suficiente como para abarcar. El primer movimiento que hay que hacer es este, ¿verdad? Las palmas de las manos, ¿verdad? Y Ya genera espuma, Sí. ¿no? Y después pasar con la palma de una de las manos al dorso de la otra, ¿verdad? Sí, bien. Y haciendo como enganchar los dedos, ¿ves? Claro, Esto, para que con vaya la garra. limpieza dentro, Claro, entre los dedos. Así mismo. Y después hacer el lado opuesto, ¿verdad? Entonces haces. Entonces primero ponerse jabón, Sí, segundo primer hacer paso, esto, después segundo. el dorso de una mano con la palma de la otra, Sí. pasas a la otra, después lo que haces es esto, mira. Ah, mira, El dorso ese de los paso no lo dedos, sabía. el dorso de los dedos contra el dorso de los dedos de la otra mano y hacer esto, ¿verdad? Sí, Sí, es una esto, especie de... ¿Ok? Encastre. Después agarrar el dedo pulgar y hacer esto. Este es el ¿Ok? correcto lavado de manos. Este es el correcto lavado Bueno, de manos. nosotros que- hacemos el pecha pecha nomás, el rápido, El rápido. pecha, ¿no? se pecha. quejen de Y mí, digan, después- no, ya estará ahí después esto. Ni que nadie quejarlo, Ah, mira. Esto. Ahí ya los perros se ponen muy van a decir. Ahí está ese por mí. Justo que está hoy nuestro amigo Boviña. El Seporemoy es una tapa de lavado de manos. ¿Verdad? Finalmente, ya después de todo este proceso, quitas. Ahora enjuagar. Y acá hay un detalle. Agradecemos a la SAP, estamos teniendo problemas con el agua. Eso nomás, tranquilo, doctor, no te vas a preocupar. Estamos Así. en la misma, doctor. Nosotros nos adecuamos a todo. Nos ayornamos. Bueno, entonces nos quitamos el jabón. Podemos repetir el movimiento mientras nos quitamos el jabón. Es decir, hacer esto, Ese es el primero, hacer el esto, segundo, sí. ¿verdad? Después hacer esto, El bien. tercero, sí. Después hacer esto, después hacer esto, ¿verdad? Y después el papel, Sí. obviamente, Ahí está. te secas, Vení, pasa Carlitos, mira, mostrar. te secas. Y aquí hay un detalle muy importante, que es el que la canilla Tiene tienes que que cerrar ¿verdad? Para que no se... Con el papel que usaste. con el papel que usaste o la toalla que vas a usar. No tocar. Si vos haces esto, Ya te tu contactaste lavado de con- manos no sirvió para absolutamente Fuiste, nada. claro. Pero ¿qué pasa si yo yo dije, ingre- se olvidó la canilla, dije. Pues yo, ¿qué pasa si yo ingresé a un baño público, hice todo el proceso de lavado de manos Sí. y después tengo que abrir la puerta La del baño? puerta. ¿Vos sabés qué me pasó Yo eso, llevo el verdad? papel hasta el final del baño. Sí. Y después agarro, ¿verdad? Y en el tacho de basura que sigue a continuación del baño, Claro. hay recién al rojo. Claro. Yo ahí El aprovecho papelito. la altura y tipo agarro la parte donde sé que nadie va a poder agarrar la puerta, entonces ahí Y abro. después, Así estoy. si sos habilidoso, haces esto.
Muy bien. Tiró a un doble, Acepto. hizo ya directamente. Bueno, este es el proceso correcto, que ya incluía las manos y también parte de la muñeca. Sí, más o menos de jabón, palmas, dorso, después esto, Sí. después esto, Y el- después finalmente esto. Sí. Y ahí ya proceder a secado, quitar. el enjuague y el Y secado. mientras enjuagas puedes repetir el proceso. Acá no importa, realmente lo que hay que hacer es cumplir todas las etapas. Sí. Hay personas que seguramente van a hacer durante 5 minutos porque van a decir, no, yo tengo que quitar todo esto, tengo que quitar hasta la piel. Más que nada la gente que trabaja con Pero sus manos. en claro, ese pero se recomienda como mínimo 20 segundos y después el resto lo que dure el proceso. ¿Y la aplicación del alcohol en gel dónde queda? Y quedas... ¿Podés colocártelo después? ¿O no es hace falta. necesario? No hace Es falta. netamente si estamos en la oficina. Este gesto que nosotros estamos haciendo, este proceso de lavado de manos salva Fundamental. vidas. Ah, ok. Una de las Igual la vacunas, una de las mejores vacunas es el lavado de manos, decían, Sí, ¿verdad? así mismo. Cuando hablamos de higiene. Así mismo. Y Prevención de aclarar, doctor, que enfermedades. el alcohol en gel no te sirve si no te lavaste las manos. Claro, porque la gente puede creer, yo voy a ponerme ahora, por ejemplo, estamos acá en el programa y digo, voy a poner ahora un poco de alcohol en Meta gel. alcohol en Tipo, ya estoy protegido. No. Y no es así. No, para Esto nada. es una mentira muy, pero muy grande. No, lo que pasa es que el uso del alcohol gel se banalizó tanto que, bueno, de hecho, muchos llevan alcohol gel en sus carteras. Tipo llaverito luego se vende también el alcohol gel. ya. ¿Verdad? Y el alcohol gel, obviamente que si bien es muy útil, no reemplaza el lavado de manos. Y eso tiene que quedar muy claro. La medida más importante para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas es el lavado de manos. Bueno, así es que ya saben entonces, ya no vayan a comprar alcohol en gel a precio exagerado. Y claro, Ah, el precio exagerado. Eso hay que decir también, es hora de poder moderar el tema del precio de estos insumos que son muy, pero muy importantes para poder contrarrestar al coronavirus. 20 segundos, ¿cuántas veces al día es lo recomendable al Y lo lavarme las manos? recomendable es todas las veces que vos hayas hecho procedimientos o hayas estado en una situación que implicó tocar muchas cosas. Ok. No hace falta sistematizar, me levanto a las 10, a las 12, no. De acuerdo a cómo te hayas movido. Si estuviste en un lugar donde compartiste utensilios sin querer o porque tu trabajo te exige que compartas, entonces al terminar esa actividad te vas y te lavas las manos para volver a empezar la otra. Es decir, el lavado de manos, que es un gesto tan simple, salva realmente vidas y va a ayudar muchísimo a evitar la transmisión de este virus nuevo que tiene una alta velocidad de transmisión. realmente. Bueno, viceministro, de verdad, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros. Fue un placer tenerlo acá en el programa, un verdadero lujo. Le deseamos el mayor de las fuerzas en esta gran lucha a usted, al doctor Mazzoleni y también a todo el equipo del Ministerio de Salud, porque no es fácil estar con ese saco tan, pero tan pesado en esta altura del año y con esta situación que se está viviendo en la República del Paraguay. Yo quiero agradecer este espacio, quiero decirle a la población de que nosotros hemos tomado la decisión correcta. La prueba es que al día siguiente la Organización Mundial declaró pandemia Sí. y utilizamos todos los mismos criterios para elevar las alertas. Y nosotros venimos trabajando con un equipo a quien quiero aprovechar y saludar y darle fuerza y agradecerle por todo el esfuerzo que están haciendo, porque todos nos estamos quedando más allá de nuestras horas porque hay una obligación más que administrativa, moral, de hacer y dar todo para proteger la salud de la gente. No llevar esto al plano de la confrontación de que está bien o está mal, y sobre todo pido a aquellas personas que tienen influencia en otras a acercarse al ministerio y no usar los medios para criticar, porque en este momento la resolución está vigente. Sí. Entonces lo que hay que hacer ahora, si uno cree tener mejores ideas, es acercarse y compartir. Y proponer, y no salir a confrontar y transmitir la imagen de que no están haciéndose bien las cosas, porque finalmente hoy todos somos paraguayos y tenemos que defender la salud de todos, Claro. entre todos. Tenemos que cuidarnos. Así como este lavado de mano tan simple es tan importante, también es importante la predisposición de la gente. Entonces, yo le pido tranquilidad a todas las personas, le digo que estamos haciendo todo lo que hay que hacer. Obviamente tenemos muchas limitaciones. El doctor Julio Mazzoleni siempre bregó por la transparencia y la honestidad. Y nosotros somos honestos y decimos que obviamente no tenemos ciertas capacidades, pero eso no quiere decir que no podamos alcanzar esas capacidades. Y esta es una prueba de concienciación para toda la población. Esto no se trata de ir de vacaciones, esto no se trata de empezar ahora a aprovechar y hacer cosas que no hiciste durante otros periodos. Esto se trata de que estamos en un momento en donde hay que adquirir un alto grado de conciencia, de entender que esta enfermedad, que es nueva en el mundo, no tiene todavía un perfil definido. Y así como hoy se presenta, gracias a Dios, leve, en la mayoría de los casos también, dentro de 1 o 2 meses puede mutar y ser lo contrario. Entonces, evitemos la propagación masiva de este virus,
Hagamos todos juntos el esfuerzo y nosotros como salud pública, sector público y el privado, vamos a estar preparados para recibir a las personas. Muchísimas gracias. No, Gracias, por doctor. favor. A usted, doctor, muchísimas gracias. Bueno, nosotros vamos a continuar con el programa. Nos queda media hora. Vamos a Michelin rápidamente. Miche, te escuchamos.